México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Décima parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Un año pleno de consecuencias neoliberales. Las cifras administrativas del Estado mexicano daban cuenta del hundimiento en la crisis inmediata al arribo al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, habiéndose contraído la economía en un 5.8% en el primer semestre del 95 y con un Producto Interno Bruto registrando un brutal descenso del 10%, récord histórico durante todo el siglo XX, con los salarios en picada, resintiendo una disminución del 6.3%, mientras que el índice de precios de la canasta básica registraba un incremento del 39.36% y la inflación se contabilizaba a 39.91%. Los recursos fiscales disminuyeron en un 2% en comparación con los del año pasado y los ingresos tributarios en un 18% y el impuesto sobre la renta en un 16.2%, mientras que el impuesto al valor agregado, IVA, a pesar de haberse incrementado del 10 al 15%, lo recaudado fue 2.1% menor al año pasado, aumentándose sí los ingresos no tributarios por derechos, productos y aprovechamientos, incrementados en 55.1% real. El problema del adeudo externo, cual factor detonante de la crisis en el cambio de sexenio, con el débito en los tesobonos indexados a dólares, aumentó aún más la deuda eterna, permitiendo una mayor injerencia en la política interna, sobre pretexto del rescate confeccionado desde Washington, volviendo más dependiente y decimonónicamente neoliberal la política del gobierno tecnocrático, afectando con ello aún más a la sociedad. Para pagar los tesobonos, el gobierno hubo de desembolsar casi 26,000 millones de dólares, más de la mitad de los 48,000 millones de dólares obtenidos por el generoso rescate implementado por Mr. Clinton. A fines del sexenio de Salinas, las cantidades debidas se contabilizaban en 85,435 millones de dólares. Medio año después, ascendía a 93,530 millones de dólares para hacer un incremento al 10%. Y en lo inmediato, el pago de servicio de la deuda en el primer semestre había sido por 17,822 millones de dólares, casi el doble del año anterior. En compensación, la deuda interna solo aumentó en un 1.24% para ser de 181,171 millones de nuevos pesos. Pero tal nivel era momentáneo. Ya vendría una reconversión de deuda externa convertida a interna, que disminuía en apariencia el adeudo total. De momento se producía una descomunal alza en las tasas de interés internas, obligando a realizar un pago por 17,247 millones de nuevos pesos. Evitándose a como diera lugar la quiebra del sistema bancario reprivatizado, con Procapte y Fobaproa, se gastaron unos 40,000 millones de nuevos pesos, casi igualándose lo percibido en su venta, contemplándose unos 20,000 millones de nuevos pesos en subsidios para menguar la cartera vencida, mientras el gasto público se recortaba en un 20% y los rescates a los deudores terminaban por ser insuficientes e inefectivos. Catástrofe heredada del sexenio anterior, manejada de igual manera, manteniendo el mismo rumbo, permitiendo se incrementase aún más la dependencia, endureciéndose la política interna y apuntalándose la política económica neoliberal, pues mientras más se deterioran las condiciones económicas, mayor es la compulsión de los tecnócratas por mantener las medidas apegadas a los manuales chicagenses y recetarios fondomonetaristas, auténticos discípulos decimonónicos del fundamentalismo neoliberal, que muy bien traducen y aplican en el patio trasero inmediato, pues no hay alternativa. La supeditación al capital extranjero se ampliaba. El equilibrio macroeconómico se procura a toda costa y coste, a pesar de las terribles consecuencias que provoca para la real economía. En números redondos, el número 1000 de proceso a 1 de enero del 96
terminaba por dar cuenta del primer año de arribo al primer mundo, haciéndose eco de estar al filo del estallido social, tal y como lo consideraban algunos representantes sectoriales relevantes. Si se le preguntaba al obispo de Oaxaca, Bartolomé Carrasco Briceño, su percepción de la condición social en su diócesis, respondía que él veía signos de otro levantamiento armado por el clima incierto y oscuro que se veía, considerando que el actual gobierno era un barco a la deriva, sin rumbo en medio de la tempestad. Pero se equivocaba. En Oaxaca, el movimiento de armas que llegaba a los oídos del señor obispo era exclusivamente un asunto de narcotraficantes. Los neozapatistas habían hecho mucho por la patria, alzándose en armas un año antes, pero no había quienes los secundaran. Acertaba el obispo en considerar que se presentaba una desconfianza creciente en las autoridades gubernamentales, pero ello distaba en provocar una rebelión generalizada. Asimismo, más de uno se podía confundir considerando que el gobierno se encontraba extraviado y no estaba funcionando como era debido. Por el contrario, acorde con los parámetros neoliberales, el gobierno sedillista cumplía a la perfección con su papel de promotor de los ejercicios neoliberales, propiciando de manera excelente la apertura al capital extranjero y a la gestación de monopolios mexicanos, manteniendo el tributo como pago de la deuda y concentrando la riqueza en unos cuantos capitostes de la familia feliz. El rumbo estaba fijo, había que restablecer los niveles macroeconómicos y proseguir con el abandono de la real economía a favor de la entrega de bienes y servicios al sector privado. Para cuando el número de pobres había aumentado en el año trágico de 40 o 48 millones de pobres, en cifras de la mismísima Coparmex, habiendo caído las ventas en las centrales de abastos entre un 75% y un 80%. En el campo, la producción disminuía un 80%, en tanto que aumentaba la cartera vencida un 100%. Así, la producción de alimentos caía en un 80%, mientras que el presupuesto canalizado al agro no hacía sino disminuir. Pero el pueblo aguanta, mientras el espectro multidimensional de la sociedad multiindustrial da espacios para que los desfavorecidos se reacomoden en la sobrevivencia, fragmentados y despolitizados, sin organización de clase, imposibilitando cualquier intento de levantar un auténtico movimiento revolucionario, ni siquiera de alguna revuelta de consideración. Lo que sí crecía y aumentaba su potencial eran las Fuerzas Armadas, junto con la policía, pasando a ocupar el segundo lugar en presupuesto asignado, solo por debajo del destinado a la educación, pues la SEP había recibido 11.639 millones de pesos en el 95 y tenía asignados 15.651 en el 96. Por su parte, la Secretaría para la Defensa Nacional tenía destinados 11.122 millones de pesos y 3.849 para la Secretaría de Marina, representando un incremento del 44.7 y 44.8 respectivamente con relación al año anterior. Esto con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional y combatir al narcotráfico y al terrorismo. De cierto que con motivo del combate al Ejército Zapatista de Liberación Nacional se procedió a comprar tanques y helicópteros norteamericanos, detectándose con ello una apertura y acercamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales para con las yanquis. Por su parte, la policía capitalina, durante lo que iba de los regímenes neoliberales, resultaba incrementada con casi una decena de nuevas corporaciones de élite, lo que implicaba que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública obtuvieran incrementos presupuestales por un total del 60% y un 48% respectivamente. También en Guerrero aumentaba la presencia militar policial, estando temeroso tanto el gobierno federal como el estatal de que se reavivase la guerrilla. Siendo gobernador del estado Rubén Figueroa, personero de Abolengo Caciquil, no era de esperarse otro proceder sino la represión a cualquier manifestación de justificado descontento social. Tras la matanza acontecida en Aguas Blancas el 2 de junio del 95, un auténtico acto de terrorismo de Estado imputable a los dos órdenes supremos de gobierno, el seguimiento pretextado consistía en aumentar el número de uniformados. La Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, pasa a ser hostilizada sufriendo la muerte de 6 simpatizantes
Para compensar, el gobernador Figueroa entregaba ayudas materiales a las organizaciones priistas y distribuía cheques de Procampo, meros paliativos. En ese mismo número 1000 se daba cuenta de los sobresueldos percibidos por la jerarquía gobernante, cientos de miles de pesos entregados para premiar a los perpetradores del sistema neoliberal e incondicionales del mal gobierno, partícipes y culpables del hundimiento de la economía nacional. Pero a pesar de la caída de salarios generalizada, los funcionarios de Estado en puestos relevantes recibían compensaciones más que generosas. Tratándose de una casta gubernamental consentida que se autopremiaba por su desempeño impositivo acorde con el dictat del capital metropolitano, premio a su absoluta entrega a la causa empresarial. Los rubros podían ser múltiples: estímulos, compensaciones, bonos, incentivos, gratificaciones, aguinaldos, etc., para que con esas percepciones su percepción del país no dejara de ser óptima y halagüeña. El presidente y los secretarios de Estado, subsecretarios, gobernadores, eran los ganones con sobresueldos. ¿Y qué problema? No había quien se los impidiese. Los malos gobernantes se autogratificaban por estar empobreciendo al país. Y para cerrar con broche de oro el año de la entrada plena al primer mundo, a 4 años de su privatización, Telmex reportaba utilidades por 35.762 millones de pesos, constatando que el modelo privatizador era un éxito, concentrando la riqueza en unos cuantos monopolios. Habiendo incrementado sus tarifas promedio en un 340%, según cálculos oficiales, también se daba cuenta de que el servicio mejoraba como se había previsto. Las inmejorables condiciones de operación que le otorgó Salinas y consolidaba Zedillo permitían que la empresa de Carlos Slim se ubicara ya como la corporación número 23 del mundo, Fortune, agosto del 95, y en el número 2, de acuerdo con el porcentaje que representaban sus utilidades respecto a sus ingresos, 26.9%, solo por debajo de la aseguradora estadounidense Standard Life. Este mes, Fortune calculaba en 14.148 millones de dólares el valor de los activos de Telmex. Negociazo y en pleno crecimiento. De cierto que el proceso privatizador funciona, sí, y funciona muy bien, acorde con la procuración de su desenvolvimiento así concebido e implementado por el establishment imperialista. Considerar lo contrario es un error, porque las medidas neoliberales han sido predeterminadas para promover la concentración de la riqueza en una clase propietaria, monopolista y transnacional, mientras compensan administrando la pobreza de las mayorías sin más. Falacia neoliberal. Entrevistado en marzo de 1993 para la revista El Mercurio de Chile, el exasesor de Salvador Allende, Pedro Buscovic, a 2 meses de su próxima desaparición, daba cuenta de lo que la implementación del neoliberalismo le deparaba a América Latina, en seguimiento del modelo chileno, el país adelantado por el golpe de Estado propalado por Pinochet, siendo pionero en la imposición la praxis neoliberal. Haciéndose evidente para esas fechas que alcanzaban la década del modelo implantado en Chile a sangre y fuego, que los éxitos inmediatos se convirtieron en efímeros cual logros macroeconómicos irrelevantes, teniendo por contrapartida la recesión y la pérdida de soberanía económica que se hacía flagrante. En el Chile de Pinochet, innegablemente, habían crecido las exportaciones, así como el sostenimiento de los equilibrios macroeconómicos. ¿Pero a costa de qué? Éxitos económicos rápidos y momentáneos en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías, propiciando una exacerbación extrema de la desigualdad. El resultado es una sociedad escindida, con un rumbo de los ricos y un mundo de los pobres, increíblemente diferenciados en sus niveles y formas de vida. Contrasta el éxito exportador con la mala alimentación de la propia población. Somos capaces de producir el postre para las familias estadounidenses, pero no las proteínas y calorías para la alimentación interna. Y buena parte de los ingresos de la exportación se aplican a financiar remesas de diverso orden al exterior.
Los éxitos neoliberales se realizan afectando el nivel de vida de los trabajadores y propiciando el aumento de la marginación, porque se sustentan en incrementar la plusvalía. A mayor explotación, menor remuneración y menor empleo por mayor uso de maquinaria. Se afecta de manera intencional la economía popular para mantener a flote la administración pública, al unísono de que se van tomando medidas despiadadas que favorecen a los capitalistas. No es gran mérito sostener los equilibrios macroeconómicos y controlar la inflación disminuyendo la responsabilidad estatal en los servicios básicos de salud y educación, reduciendo el empleo y regateando mezquinamente salarios y derechos básicos. En suma, hay en Chile un desarrollo económico que es más que otra cosa un crecimiento productivo, pero con una forma de desarrollo socialmente perversa. El Estado Sur se pone sin restricciones al servicio del gran capital, a la par de que va abandonando la rectoría en la producción, el transporte público y el comercio, a como debiera ser en el modelo social requerido en los países de la periferia para protección de las capas populares, las que al quedar expuestas al libre mercado resultan depauperadas, pero como la política económica neoliberal procede a la inversa, abandonando a su suerte a los trabajadores y desempleados, se opta por la libre concurrencia al mercado, empeñándose por privatizar toda empresa redituable, con lo que la ganancia tiende a concentrarse, mermando la distribución de la riqueza generada por el trabajador, contra lo que la teoría neoliberal quiere hacer creer. En aquel momento de recién ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Pedro Buscóvil podía advertir que el Tratado de Libre Comercio pasaría a mermar la soberanía nacional en función directa a fortalecer la injerencia extranjera, proceso histórico en el que la globalización efectuada a través de tratados de libre comercio funge en favor de las transnacionales en razón inversamente proporcional al detrimento de la industria nacional, empleando a los gobiernos gerenciales como entidades puestas a su servicio, subsistiendo como Estados-nación, reprogramado por el nuevo impulso neocolonial.